Veremos un problema del tema del lugar geométrico. Obtener la ecuación del lugar geométrico de un punto P, X, Y que se mueve en el plano, de tal manera que equidista a los puntos A mayúscula 2,1 y B mayúscula menos 2,3. Ubicamos el punto P en cualquier lugar del plano. Vamos a ubicarlo ahora por este punto P, X, Y. La única condición que no debe estar en el cruce de la cuadrícula, ya que este punto es el que se va a mover y va a generar la gráfica de la ecuación del lugar geométrico. Colocamos los puntos conocidos. A mayúscula 2,1. Y B mayúscula menos 2 y menos 3. Con el punto P y los puntos A y B se generan dos distancias. Del punto P al punto A tenemos la distancia del punto P al punto A y la distancia del punto P al punto B. Pero el enunciado nos dice que estas distancias equidistan. El concepto de equidistar significa que las distancias deben de ser iguales. Gráficamente estas distancias no son iguales. Vamos a generar la condición analítica para que estas distancias sean iguales. Y se establece que la distancia del punto P al punto A es igual a la distancia del punto B, P al punto B. Al generar esta condición, las distancias van a equidistar. Las distancias son iguales. Construimos la fórmula para distancia del punto P al punto A. Raíz cuadrada de x de A menos x de P al cuadrado, más y de A menos y de P al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de x de B menos x de P al cuadrado, más y de B menos y de P al cuadrado. Sustituimos valores. Raíz cuadrada x de A, 2 menos x de P, que vale x al cuadrado, más y de A, 1 y de P, y al cuadrado, x de B, menos 2 menos x de P, x al cuadrado, más y de B menos 3 menos y al cuadrado. Tenemos una igualdad de raíces cuadradas. Para quitar esas raíces cuadradas, elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Y al elevar ambos miembros, la raíz cuadrada y el cuadrado se simplifican. La raíz cuadrada y el cuadrado se simplifican. Obtenemos una suma de binomios al cuadrado en el primer miembro y una suma de binomios al cuadrado en el segundo miembro. En el primer miembro tenemos binomios de la forma un término positivo, un término negativo, un término positivo y un término negativo. Es decir, un binomio de la forma
a menos b al cuadrado, cuyo desarrollo es cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Y en el segundo miembro tenemos dos binomios, donde los dos términos son negativos, siendo el binomio de la forma a menos b al cuadrado. Y su desarrollo es cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Procedemos a desarrollar estos binomios. Cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo más cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. En el segundo miembro, cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo más cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Después de haber desarrollado todos los binomios, todos los términos que se encuentran en el segundo miembro los pasamos al primer miembro. Y al pasarlos, los signos van a cambiar. Y al pasar todos los términos al primer miembro, tendremos una igualdad a 0. 4 menos 4x más x cuadrada más 1 menos 2y más y cuadrada. El 4 es positivo, ahora lo pasamos como negativo. 4x positivo, también lo pasamos negativo, al igual que x cuadrada. El 9 también lo pasamos negativo, el 6 lo pasamos negativo y el y lo pasamos negativo. Y como ya no tenemos términos en el segundo miembro, todo es igual a 0. Ahora procederemos a simplificar términos semejantes y a ordenar los términos que nos queden. Simplificamos. Empezamos con las variables cuadráticas. X cuadrada positiva y x cuadrada negativa se cancelan. Y cuadrada positiva y y cuadrada negativa se cancelan. X a la primera potencia menos 4 menos 4x, como tienen signos iguales, se suman y se deja el mismo signo, menos 8x. X y la x. La y, menos 2y menos 6y, signos iguales, se suman y se deja el mismo signo, menos 8y. Y ahora solamente los términos constantes. 4 positivo y 4 negativo lo podemos cancelar. 1 menos 9 menos 8. Y todo va a ser igual a 0. Todos los términos quedaron negativos. Esta es la ecuación del lugar geométrico. Pero vamos a multiplicar por menos 1 para trabajar signos positivos. Obteniendo menos por menos más, menos por menos más y menos por menos más. Cualquiera de las dos expresiones es lo que conocemos como ecuación del lugar geométrico. Hemos obtenido una ecuación de primer grado con dos incógnitas.
Y recordando un poquito lo que vimos en álgebra, despejábamos alguna variable para formar una tabulación y encontrar el valor de la otra variable. También recordamos un poco que cuando tenemos una ecuación de primer grado con dos incógnitas o una ecuación de primer grado, la gráfica que vamos a obtener es una línea recta. Y para graficar una línea recta solo se requieren de dos valores, dos puntos. Vamos a utilizar el método de intercepción con los ejes. ¿Qué significa esto? Significa que la línea recta va a cortar al eje de las X y va a cortar al eje de las Y. Vamos a encontrar esos puntos donde va a cortar al eje de las X y va a cortar al eje de las Y. Y se establece si X es igual con 0. Si X vale 0, 8 por 0, 0. Obtenemos solamente 8y más 8 igual a 0. De una ecuación con dos variables, obtenemos una ecuación de primer grado con una sola variable y procedemos a despejar a la variable. 8y es igual con menos 8. Por lo tanto, el valor de y es igual a menos 8 entre 8. El valor de y vale menos 1. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar aquí? Acabamos de encontrar el punto donde la recta va a tocar al eje de las Y. Y decimos que la intercepción con el eje de las Y, su valor en X vale 0, pero en Y vale menos 1. Por este punto va a pasar la línea recta y tocará el eje de las Y. De una manera similar, ahora se establece si y es igual con 0. Al valer y igual a 0, 0 por 8, 0. Obtenemos solamente 8x más 8 igual a 0. De una ecuación de dos variables, ahora solamente encontramos una ecuación con una sola variable. Despejamos a esta variable. 8x es igual con menos 8. X es igual con menos 8 entre 8 y esto vale menos 1. Ahora hemos encontrado la intercepción con el eje de las X, es decir, el punto donde va a tocar la recta al eje de las X. El valor de X vale menos 1, pero el valor de Y vale 0. Con estos dos puntos de intercepción nos vamos a nuestra gráfica y decimos, la recta va a tocar al eje de las Y en el punto 0, menos 1. Aquí estará la intercepción con el eje de las Y. Y en el eje de las X dice que va a tocar al eje de las X en el punto menos 1,0. Esta será la intercepción con el eje de las X. Con esos dos puntos procedemos a trazar la recta. Sabemos también que una línea recta no tiene principio, no tiene final. Esta es la línea recta. Esta es la gráfica que genera esta ecuación. Pero ahora, el punto P que habíamos ubicado aquí, en realidad no se encuentra ahí. Se encuentra en cualquier lugar de la línea recta. Si colocamos el punto P aquí,
seguimos teniendo las dos distancias. Del punto P al punto A y del punto P al punto B. Y podemos notar que estas dos distancias ya son iguales. Pero si el punto lo colocamos ahora por este lado, la distancia del punto P al punto A va a ser la misma del punto P al punto B. Las distancias equidistan, es decir, son iguales. Y si colocamos el punto B en cualquiera de las intercepciones, estas dos distancias son iguales. De esta manera, este problema está solucionado.